¿Por qué pienso que no se debe de tener el régimen de excepción? Primero, porque estamos hablando de más de 70,000 pandilleros según datos del gobierno. 70,000 pandilleros que estaban. Ahorita se han capturado 30,000. Estaríamos viendo unos 40,000 afuera. Pero ojo, a mi manera de entender las cosas y ya que me relaciono bastante en las áreas penales, no son 70,000 pandilleros los que hay en el país. Pasan de los 100,000. Pasan de los 100,000. Entonces, que esos sean los datos que tiene el gobierno, sí, pero para mí pasan de los 100,000. Le voy a decir por qué. Porque hace 8 años eran 85,000 y cada vez hay más y más y más que se han metido en estos grupos. Entonces, para mí pasan de los 100,000. Vaya, ahorita tenemos 30,000 más 17,000 que ya tenían. O sea, estamos hablando de 47,000 pandilleros en las cárceles. La pertenencia a una pandilla significa un homicidio, porque para iniciarse tiene que haber matado. Entonces, si ya pertenece a la pandilla, este ya mató. A este no hay que juzgarlo solo por la pertenencia a la pandilla, sino que también hay que juzgarlo por homicidio. Y a saber en qué grado, porque normalmente los homicidios que cometen los pandilleros son homicidios agravados, van con insidia y con todas esas agravantes que establece el Código Penal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se debe detener? Porque si lo hacemos, puede haber un brote, o lo que yo también le llamo rebrotes. O sea, hay gente afuera que está escondida. Si se detiene, esta gente va a regresar y va a volver a recuperar. De hecho, ellos ya incluso cambiaron, ahora el poste ya no se llama poste, ¿verdad? O sea, ya les cambiaron hasta los nombres. Ya son nombres como más de empresa para que la gente no sospeche. O sea, ellos van mejorando. Esto es como las tarjetas de crédito, que un día el banco las hace de una manera, pero el que anda haciendo las tarjetas de crédito falsas las mejora igual. O sea, así van, ellos van mejorando su actuar delictivo. Entonces, si tenemos nosotros el régimen de excepción, eso nos permite poder seguir capturando y poder recuperar las áreas que ya limpiamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las comunidades que ya están limpias, si no las acechan, los que se han quedado afuera, ellas podrán recuperar a sus niños y a sus jóvenes y hacer ya esas comunidades de ellos. Esto no es solo un trabajo de gobierno, es un trabajo de los líderes locales, de las alcaldías, de todo el mundo, ¿verdad? Pero se necesita entrar a la fase preventiva también. Ya ahorita ya pudiéramos ir entrando nosotros en la fase preventiva en los lugares donde ya se limpió, ¿verdad? Por ejemplo, me decían la colonia Las Palmeras de San Salvador. La colonia Las Palmeras ya prácticamente está limpia. Allí ya se pudiera entrar en un proyecto de prevención para recuperar esas comunidades. Esto va a ser largo. Esto va a ser largo. También otra cosa por la que no se puede detener. Si se detiene el régimen, los jueces entrarían en un desorden procesal porque tienen 15 días para procesar a las personas según el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, si se detiene, los que fueron, digamos, capturados 5 o 10 días antes, tienen que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque también lo que el régimen de excepción ha traído es una gran carga procesal a las diferentes instituciones. Si antes un fiscal tenía 10 casos por día, hoy está teniendo 4 audiencias donde cada caso tiene 30 reos, porque así lo parece que los están entregando, los paquetes, ¿verdad? Paquetes de 30 reos en una audiencia, y si son 4 audiencias en el día, estamos hablando que solo un fiscal está teniendo 120 solo de casos de pandillas, diarias. Entonces, hay que ver todo eso, ¿verdad? Ya no pudiera aplicarse el artículo que cambió, lo que es el artículo 12, el debido proceso, y, y la defensa técnica, porque ya el régimen ya no estaría. Entonces, tendríamos que regresar a lo normal. Así que por todas esas cosas que son bien delicadas, yo pienso que todavía no debemos. Ahora, según lo que va pasando, el régimen de excepción
a mi criterio, debe de permanecer hasta que se agarre el último pandillero. Hasta que se agarre el último pandillero. Que dicen que entonces si es permanente ya no sería permanente, sino que tendría que entrar en lo normal, ¿verdad? Pues sí, pero es que también lo debemos de resolver. Y qué bueno que por fin hay un presidente que tiene ¿cómo se llama? La fuerza, el valor, la valentía, el coraje de haber decidido esto. Porque si el presidente hubiese actuado de otra manera, entonces se iba a demostrar que quienes tenían doblado del brazo a la población salvadoreña eran los pandilleros. Y así hemos estado por más de 30 años. Nos han tenido doblado del brazo los pandilleros. Yo me acuerdo en el 2014 cuando yo le decía a un inspector de la policía, ¿cómo es posible que 85,000 delincuentes estén gobernando prácticamente la seguridad de El Salvador, cuando somos más de 5 millones que vivimos aquí y otros 2 millones que viven en los Estados Unidos? O sea, ¿cómo es posible que hayamos permitido eso? Por eso yo siento que los datos han aumentado, ¿verdad? Así que los diputados den criterio, si es versado en que el decreto va a ser igual, pueden adelantar criterios, pero es que no lo sabemos, ¿verdad? Pero quizás es parte de los cambios que se han visto, de la seguridad que se ha visto. Bueno, de hecho, yo siento que hasta la delincuencia común ha disminuido su actuar también, porque al menos yo he ido a San Salvador unas 15 veces en estos 2 meses y no he visto gente rara en los microbuses y a mí me asaltaban a cada rato en los microbuses. O se subía gente a pedir $1, ¿verdad? Gente toda tatuada aquí que pedían $1, pero o me lo das o me lo das, ¿verdad? Y aunque sea $1, pero el miedo es terrible. Yo lo he sentido, lo he vivido, pues. Así que esperemos y que las cosas vayan mejorando. Yo creo, por ejemplo, hablando de las personas que supuestamente pueden ser inocentes, que han capturado, se hablaba de un sindicalista. Incluso decía el ministro Rolando Castro, yo lo escuchaba antes de iniciar aquí contigo, que decía de que él había pedido un informe a la policía sobre el caso del sindicalista, porque él va para la reunión a entregar todo lo de la ratificación de los convenios de la OIT, ¿verdad? Entonces él necesita llevar eso, porque seguramente se lo van a preguntar, ¿verdad? Entonces necesita llevar, y hombre, si este señor está metido en esos grupos, pues ni modo, peso de la ley, porque tampoco se va a andar como excluyendo a alguien solo porque es mi amigo, por ejemplo, ¿verdad? Pero si el hombre se comprueba que no tiene hay muchas maneras de comprobar que alguien no tiene ninguna vinculación con estos grupos, ¿verdad? Los entornos familiares, los entornos sociales, los lugares de trabajo, o sea, hay muchas maneras. Entonces, yo no le veo como problema a la hora de probar que alguien es inocente. Ahora, lo que sí tienen que hacer tanto las instituciones, tanto como la policía, la fiscalía, procuraduría y los mismos juzgadores, es revisar bien la información antes de decretar la instrucción formal, ¿verdad?, con detención a una persona. Licenciada, en base a este tema del régimen de excepción, ¿cuántas veces se puede ampliar? Algunos decían que solamente 2 veces, otros dicen que ya 3 veces no, y tenemos entendido que quizás vayan a ir a un cuarto periodo que se extiende. ¿Cuántas veces en sí según la ley? Las veces, perdón, se me trabó las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque, permítame, que aquí se me dobló la cámara. Las veces que sea necesario, porque la Constitución, voy a leer el artículo para que estemos más seguros. La Constitución en el artículo 29 establece: en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones al orden público, en esa parte donde dice de graves perturbaciones al orden público es donde entra el régimen de excepción en este
en esta situación que tenemos ahorita. Podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de la Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociación. Nos vamos a quedar ahí. Va. El 29 nos da la legitimidad constitucional para poder decretar un régimen de excepción, pero luego viene el 30 y habla del plazo. El plazo de suspensión de garantías constitucionales no excederá de 30 días. El presidente lo puso de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por otro periodo igual y mediante nuevo decreto si continúan las circunstancias que lo motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el artículo 30 de la Constitución nos dice un periodo igual. O sea, ya lo tuvimos. Ahora tendría que ser un nuevo decreto, basados en el 29. Entonces, allí no nos limita, puede hacerse este ejercicio a cada rato porque la Constitución así lo establece. Entonces no se puede como decir hoy va a ser por 3 meses. No, tiene que ser siempre por 30 días y luego llegamos a los 30 días, vemos cómo está la situación, la analizamos y decidimos si lo ampliamos. Una vez cumplimos esa ampliación, volvemos otra vez al 29 y vemos la situación y decidimos si se lo metemos y después pasamos otros 30 días. Si vemos que la situación lo permite otra vez, lo ampliamos y así vamos a ir sucesivamente. Así como pasó en la guerra, ¿verdad? Que se ampliaba y luego se hubo otro decreto y así. Lo que pasa es que no había sucedido después de la guerra, ¿verdad? Porque cuando fue el tiempo de guerra, se estuvo mucho tiempo. Lo mismo va a pasar en esta ocasión. ¿Cuántas personas han muerto a manos de las pandillas? Se considera que han muerto mucho más de las personas que murieron en la guerra. ¿Cuántas, cómo se llama, separaciones de familias han habido por las pandillas? ¿Cuántas extorsiones? ¿Cómo ha afectado esto a los negocios? Entonces, si nosotros luchamos por tener un país seguro, nosotros también vamos a poder tener la oportunidad de generar más inversión al país y poder tener más empleo, de poder tener mejor educación, porque hasta eso ha afectado. O sea, aquí en el Congo, por ejemplo, se decía, ¿por qué no hablar de otro bachillerato en el área de arriba, verdad? Porque en el área de arriba son los números y en el área de abajo son las letras, ¿verdad? Para no mencionar, ¿verdad? Lo otro. Entonces decían, qué terrible de que el cipote que quiere ir a estudiar allá donde son las letras no puede, porque los muchachos no se lo permiten. O sea, ¿desde cuándo pues ellos son los que deciden sobre dónde voy a caminar yo? ¿Verdad? Entonces, eso también puede ayudarnos también a educarnos, pues, porque ya no van a haber esas restricciones. ¿Cuánto afecta en el bolsillo de una madre soltera que iba a vender y que le quitan su dinerito estos grupos, ¿verdad? Así que quizá el momento tal vez sea un poquito delicado, que tal vez estemos con un poquito de temor, pero el que nada debe, nada teme. A mí si viene la policía y me dice, mire, ábrame la casa, yo quiero ver qué es lo que tiene, yo con gusto, pues yo no hay nada de que, ni de juguete, tengo pistolas, pues entonces, o sea, ¿qué me voy a preocupar? Quizás sea un poquito incómodo, pero yo creo que es necesario para que podamos construir el Salvador que todos queremos, ¿verdad? Un país seguro, lleno de oportunidades, tranquilo, con buenas bases para nuestros niños que crezcan y sobre todo también esto tal vez les enseña a muchas madres y a muchos padres irresponsables que no cuidan a sus hijos y los dejan allá afuera para que otros grupos se los eduquen. Entonces también aquí entra como la irresponsabilidad que muchas madres han tenido y muchos padres, ¿verdad? Que dejan a los niños, la señora se va para la iglesia con su mantito blanco, y lo digo con propiedad, ¿sabe por qué? Porque tuvimos un caso hace años, tuvimos un caso de la muchacha se había ido para los Estados Unidos y había dejado los 3 niños con la mamá. La señora solo pasaba en la iglesia desde las 4 de la tarde y los hipotes se quedaban jugando en la calle. Los 3 se le hicieron pandilleros a la muchacha. El muchacho de 14 años ya estaba procesado por homicidio. O sea, entonces también esto también que nos enseña a la sociedad
Y ahí es donde se debe trabajar cuando se recuperen las comunidades, también en hacer conciencia a los padres y a las madres a que no abandonen a sus hijos. Tienen que instruirlos en el camino correcto. Y si van a ir a la iglesia, pues que se los lleven también, ¿verdad? Pero que no los dejen ahí en la calle con que otras personas malas se las eduquen. Yo siento que es positivo todo lo que viene, pero tenemos que acostumbrarnos también a ¿cómo se llama? A que hay leyes y hay que respetarlas.